Muy buenas tardes a todos. Queridos Iván Vélez y Javier Fernández, respetados intelectuales y prolíficos autores que hoy nos honráis con vuestra presencia en este Palacio de la Aljafería. Señorías, amigos que nos acompañáis hoy en este patio de Santa Isabel, en una nueva edición del ciclo cultural Conversaciones en Aljafería. Bienvenidos todos a este magnífico entorno, la Casa de los Aragoneses, como yo le digo cada vez que intervengo. Me complace muy especialmente presentar hoy esta conversación antes de escuchar vuestras expertas opiniones contrastadas y valoradas sobre el tema que hoy nos reúne, la resistencia antifranquista. No tengo la menor duda de que lo que hoy nos vais a transmitir despertará nuestro interés y muy especialmente en un momento como el actual, donde necesitamos claves expertas y no sesgadas. Y necesitamos esas claves para comprender nuestra historia, para entender quiénes somos como españoles, qué podemos ofrecer, y sobre todo a los más jóvenes, que son los que heredarán nuestra historia, y de nuestras acciones. Iván Vélez y Javier Fernández son personas sobradamente conocidas y reconocidas en sus respectivos ámbitos, a quienes les une una pasión común, que es la escritura, y que no es otra cosa que el resultado de la observación, del análisis y el deseo de contar a la sociedad, de contarnos a todos qué pasa, qué ha pasado y, muy interesante, qué puede pasar. Muy interesante y muy importante, como decía antes, en este momento histórico donde hoy más que nunca tenemos que reivindicar España, igual que reivindicamos la Constitución como garante de nuestra libertad, que nos da cobertura y seguridad jurídica a todos los españoles. A Iván Vélez le conocéis sobradamente porque es habitual en varios medios de comunicación, entre ellos nuestra televisión autonómica. Y antes de seguir diciendo lo que tengo en la nota, también tengo que decir, que siempre lo recuerdo, que cuando nosotros aterrizamos por primera vez en la 10ª legislatura a estas Cortes como grupo parlamentario, tuvimos el honor de tenerle durante un año como coordinador del grupo de la acción parlamentaria. Y también deciros que eso tampoco sale si no se consulta en Google, que Iván lo vendemos como escritor, pero que también es arquitecto de profesión. Ha publicado una extensa e interesantísima obra con títulos y temáticas como La leyenda negra, El mito de Cortés, Aguas, máquinas y hombres en la España preindustrial o La conquista de México. Y también, como extraordinario intelectual, se ha planteado preguntas en sus libros como Comunismo, populismo o socialfascismo, en el que ha participado colectivamente con otros autores. Javier Fernández, aragonés de María de Huerva, cuenta con una trayectoria personal, profesional e intelectual también sobradamente conocida. Fue delegado del Gobierno de Aragón, teniente coronel del Ejército y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. Su obra, y en ello coincide con Iván Vélez, reúne un análisis documentado y reflexivo de la realidad histórica española, los orígenes del constitucionalismo español y el papel político de relevantes figuras de nuestra historia. Su último libro, Años de traición, se ha publicado este mismo año 2024. Como les comentaba, contamos hoy con dos expertos de extraordinario interés. El ciclo Conversaciones en Aljafería ha contado siempre con la presencia de prestigiosos autores científicos, deportistas, cineastas, políticos y una larga lista de personas interesantes. Y hoy Iván Vélez y Javier Fernández honran este ciclo para abundar en el extraordinario interés de la acción cultural de estas Cortes de Aragón, la Casa de los Aragoneses. Así que bienvenidos, muchas gracias a todos y les dejo con Sergio Castillo para la siguiente presentación. Muy buenas tardes, presidente de las Cortes de Aragón, diputadas, diputados, amigos, amigas. Pocas palabras puedo decir esta tarde porque nuestra presidenta ya ha presentado a nuestros ponentes, a Javier Fernández y a Iván Vélez. El ciclo de conversaciones en Aljafería continúa y si la anterior estuvo dedicada al deporte rey, al fútbol, hoy vamos a hablar de historia y de historia contemporánea. Y como decía la presidenta, de dos ilustrados, de Javier y de Iván,
de distintas profesiones, militar Javier, Iván arquitecto, pero que adoran y aman la historia. Ambos son escritores, ha dicho la presidenta, la larga trayectoria de Iván, libros enfocados a la historia moderna, Torquemada, la leyenda negra, la conquista de México y recientemente la conquista del Perú. Y Javier, sobre todo, yo lo recuerdo como ese delegado del gobierno, máxima autoridad en nuestra comunidad autónoma, militar, intelectual, y ese libro que se presentó en julio, este verano, en el Instituto de Artes Contemporáneas, en el Pablo Serrano, ¿perdón? El Pablo Gargallo, ahí se presentó este libro. Nosotros en conversaciones dejamos a nuestros ponentes, a nuestros conversadores, que hablen, que platiquen, como dirían en México, haciendo ese guiño a tu trayectoria, que hablen en torno a 40, 45 minutos para, a continuación, el público pasar a dialogar con ellos y preguntar lo que estimen. Así funcionan nuestras conversaciones. Ellos mismos hablarán hoy, dedicado a la resistencia antifranquista, a esas nuevas aportaciones, y yo les querría preguntar, y así empezamos ya este coloquio entre ellos, estas conversaciones, ¿cuándo podemos hablar de resistencia antifranquista? En los años 40, acabada la Guerra Civil, a partir del contubernio de Múnich, años 68, con las revueltas en París, años 70, ¿cuándo podemos hablar de esa resistencia? Iván Javier, bienvenidos a la Aljafería y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, por la edad, por el privilegio de la edad, mi compañero me permite que comience yo. Sí, Sergio, me permites introducir una pequeña cuña previa, saludar a la presidenta de las Cortes de Aragón, a los diputados que están aquí, hay por ahí algún alcalde, algunos concejales y sobre todo pues, amigos y personas con curiosidad que se han acercado en esta tarde aquí a escucharnos. A mí encontrarme en este sitio me parece algo realmente extraordinario porque de alguna manera indica la historia de Aragón. Este palacio ha pasado por muchas vicisitudes y han dejado su huella y por lo tanto hemos ido viendo quiénes somos, de dónde venimos, las mezclas que han ido haciendo de nosotros lo que somos hoy en día. Y además del extraordinario palacio, creo que fue una decisión magnífica de las primeras Cortes surgidas de las elecciones posteriores al Estatuto de Autonomía, el que esta fuera la sede del Parlamento aragonés, de las Cortes de Aragón, porque se le da vida a este edificio y de alguna manera se le da continuidad, porque aquí también se gobernó durante mucho tiempo. Por tanto, yo creo que es un edificio maravilloso en todos los sentidos, en el histórico y en el actual. Puestos a entrar ya en materia, como muy bien han dicho, en el mes de junio de este año apareció mi última novela, Años de traición, por cierto, en la editorial 12 Robles, cuyo editor está aquí hoy con nosotros, Javier Lafuente. Y al poco tiempo de aparecer esta novela, pues me llamó Sergio y más o menos la idea que surgió en la conversación es que con el tema que se trataba en aquella novela, pues podríamos de alguna manera engarzar aquí, con otros temas, por supuesto, pero hablando de aquello. Aquella novela está básicamente ambientada en Aragón, en Zaragoza, los años 42 al 49, aunque habla de otros muchos sitios y también alguna otra referencia a otras épocas. Como se dice de hablar del franquismo, estoy hoy demasiado profesor, en fin, ya lo siento, creo que es bueno recordar que hoy es 1 de octubre. El 1 de octubre, para los que tenemos una edad, que aquí somos casi todos, recordaréis que durante muchos años en España ha sido festivo, porque era el día de la exaltación de su excelencia, el caudillo de España, la jefatura del Estado, el 1 de octubre. Y casualmente, casual o no casualmente, Sergio, eso lo sabrás tú contigo mismo. Bueno, pues estamos aquí en ese día, hablando de aquella fecha
y hablando del franquismo. El franquismo duró muchos años, demasiados. Y es difícil hablar de toda la época como si fuera una cosa única. Es muy distinto el franquismo en plena guerra de lo que fue el primer franquismo en los años venideros tras la derrota de la República en la Guerra Civil, y es muy distinto hablar de, por ejemplo, el año 67, con la última de las leyes fundamentales del reino, la Ley Orgánica del Estado. Bueno, pues son distintas etapas en la misma España. Hablar de la posible resistencia que hubo al franquismo, yo voy a centrarme en lo posible, en lo que sé por la novela, por el tiempo que he estado preparando esta novela. Y desde luego sí hubo resistencia, sin duda alguna, lo que pasa es que con muy diferente intensidad. Hubo tiempos en los que sí hubo una resistencia, incluso se pretendió invadir España desde el Valle de Arán, desde Francia. Bueno, pues eso era una muy potente operación que fracasó, liderada por el Partido Comunista de España. Y luego hubo pues muchas personas que estaban en la ideología de los derrotados en la guerra, que no se habían marchado al exilio, que vivían aquí entre nosotros y que de una manera muy modesta, creo que eso lo tenemos que aceptar todos, muy modesta, bueno, pues pretendieron hacer algún tipo de acciones para que se supiera, pues para que se supiera en el entorno próximo y, si es posible, en otros entornos más importantes, para pues llevar adelante el sueño que tenían ellos, que era acabar con el franquismo, y posiblemente con las diferentes etapas que se han ido viviendo, pues todos esperaban como agua de mayo el final de la Segunda Guerra Mundial, a ser posible, con la derrota de Hitler, donde soñaron todos ellos que supondría el final del franquismo, cosa que no ocurrió, y por lo tanto, bueno, pues se fue remodelando de alguna manera esa resistencia al franquismo. Yo creo que en Aragón, la colección en la que está publicada esta novela es una colección de historia de Aragón, y por lo tanto, pues básicamente tenemos que centrarnos aquí. Yo creo que hubo muchos militantes de esa resistencia, pero que las acciones fueron muy pequeñas, no tuvieron apenas trascendencia, porque el régimen aquí era muy fuerte. Aquí había en el gobierno civil personas muy vinculadas al franquismo y que estaban dispuestas a acabar con cualquier tipo de resistencia, y las acciones que conocemos son pocas. Y como no quiero acaparar todo, ¿verdad?, posiblemente después, si al lugar, hablaremos de alguna de esas acciones más sonoras, más conocidas, y de la respuesta que dio el régimen a esas acciones. O sea que comienzo por disculparme por el exceso en mi primera intervención y le cedo la palabra a Icon. Muy bien, pues lo primero, por supuesto, agradecer la invitación, la verdad que es un sitio espléndido, con caras conocidas. En fin, voy a hacer una cuña publicitaria. Tengo a mi agente literaria, que es Sara Baigorri, en la tarde de hoy, por si alguien quiere leer el libro del que voy a hablar. No voy a hacer como Paco Umbral, pero yo tengo que hablar de lo que conozco, que es la investigación que llevé a cabo en un libro titulado Nuestro hombre en la CIA, Guerra Fría, Antifranquismo y Federalismo, que yo creo que el subtítulo, porque el título no lo puse yo, lo puso la editorial, porque parece que Guerra Fría, Federalismo y Antifranquismo no vendíamos un ejemplar, tampoco que se han vendido muchos, pero es más novelesco, Nuestro hombre en la CIA. Sin embargo, a lo que responde esa obra es a eso, a Guerra Fría, es decir, el contexto histórico, antifranquismo, uno de los antifranquismos, como había apuntado Javier Fernández. El franquismo es un periodo de tiempo extenso y hay muchos franquismos, o hay varios franquismos, hay varias modulaciones del franquismo, no solamente en el tiempo, sino de manera interna. Y federalismo, porque yo creo que a lo que da lugar, al menos el colectivo que yo he estudiado, con documentación extraída de la Fundación Pablo Iglesias, es pues a un movimiento que está en la base ideológica del Estado de las Autonomías, a mi juicio una operación pues, que ha ahondado en la diferencia entre españoles. Yo me declaro abiertamente poco o nada autonomista, al menos en el sentido que se ha desarrollado esta estructura estatal. Y este colectivo pues, son una serie de ideólogos pues, que tratan de encajar unas supuestas realidades nacionales que luego, con el desarrollo del propio
Estado autonómico se les buscan unas raíces casi paleolíticas, pero con una integración en Europa, en eso coincide completamente con el régimen siempre quiso estar en Europa, y la vía mágica, el bálsamo de Fierabras, sería esa palabra que tanto gusta en España, en algunos ambientes, que es federalismo. El federalismo partiría de una situación de desunión para unir, en el caso español, hasta donde yo sé, España es un Estado-nación muy unido desde hace muchos siglos, probablemente desde que los reyes católicos ya estuvieron en este palacio. Bueno, ¿qué es lo que yo he desarrollado? Yo no es que quiera hablar de mi libro, pero tengo que hablar del sector o del área que he trabajado. Como bien digo, el franquismo es un periodo histórico que bajo ese rótulo pues desarrolla una serie de políticas con oposiciones internas al propio franquismo. Es decir, Javier Fernández, que es militar, sabe perfectamente que Franco, que también era militar, tuvo entre algunos militares algunos de sus primeros opositores, conectados pues, con maniobras o estrategias internacionales. Como todo conflicto civil, siempre hay un tercero o un cuarto invitado. En España, pues ya sabemos las potencias del Eje y las otras, y algunos de los generales, una vez alcanzado el poder por Franco, pues maniobraron de algún modo. Por otro lado, había otras familias ideológicas que coinciden frente a qué, valga la redundancia, frente al Frente Popular, que tenía un sesgo comunista muy importante, y esas familias, pues por decirlo brevemente, son pues falangistas, carlistas, tradicionalistas. Franco es el que de alguna manera es capaz de establecer esos equilibrios que son los que le permiten permanecer en el poder tanto tiempo. Frente a ese franquismo tan complejo que estoy brevemente esbozando, hay una serie de antifranquismos. Efectivamente, el Partido Comunista de España es el principal y el más reconocible opositor, entre otras cosas porque está en el contexto de la Guerra Fría y hay un gigante político llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en cuya órbita se movía un Partido Comunista de España que, por cierto, luego derivó hacia el eurocomunismo, en fin, otras evoluciones para unos y degeneraciones para otros, ¿no? El Partido Socialista se mantenía en otra órbita, y no voy a caer en la caricatura de los 40 años de vacaciones, pero cierto es que la gran oposición la hizo el Partido Comunista con la Operación Reconquista, que es la del Maquis, famoso, de Valle de Arán, que es cierto que es la vía de penetración. Una operación mal concebida en el siguiente sentido. La creencia que tuvo el Partido Comunista de España de que después de la guerra, en la situación en la que queda España devastada por el efecto de una guerra civil muy, muy devastadora, como es lógico, de que Franco iba a caer rápidamente en cuanto entraran unas fuerzas teóricamente de liberación, pues fue un intento completamente fallido, un éxito del franquismo en el sentido de neutralización de un enemigo, ¿no? ¿Cuándo empieza entonces el antifranquismo? Pues casi desde el primer momento, vía interna o vía externa por el Partido Comunista. Pero la vía que yo he explorado es una vía que arranca en los años 50 y es una oposición interna también, es decir, de gente que no está exiliada, de gente que está descontenta por diversas razones. Se me ha olvidado citar una familia importante, la de los monárquicos, ¿eh? La de los monárquicos que estaban alrededor de Don Juan, ¿no? que es una operación que el tiempo pasa y es desactivada, aunque se desactiva desde bastante pronto, ¿no? con el acogimiento de Juan Carlos de Borbón aquí, para prepararlo como restauración de la monarquía que hay. Entonces, lo que yo he trabajado es lo siguiente. En los años 50, Estados Unidos, como he sabido, tras la Segunda Guerra Mundial, empieza lo que se denomina Guerra Fría, la guerra de los bloques, ¿no? El talón de acero, esas figuras que casi son metafóricas. Y la división de Europa era bastante clara, pero España era un caso anómalo en el siguiente sentido. España era un país oficialmente anticomunista, radicalmente anticomunista, pero a la vez no era democrático, no era un régimen homologable con unas democracias occidentales, por decirlo así brevemente, ¿no? Entonces, claro, esa circunstancia unida al hecho de que la verdadera oposición es el PC, hace que Estados Unidos empiece a darse cuenta que tiene que buscar una vía de integración del Estado español, o España, como se quiera llamar, el Estado franquista, si se quiere. ¿Y en qué se fija? Pues en un conjunto de... Bueno, hay varias estrategias, una de ellas la militar, aquí hay una base militar desde hace muchísimo tiempo. Hay otras vías pues que se ensayan
en otros campos, por ejemplo, en el campo de la medicina, es un campo que enseguida se trabajó para ir acogiendo y dando una serie de becas, etc. Pero hay, sobre todo, una ofensiva cultural en torno al Congreso por la Libertad de la Cultura, que es una institución de ámbito mundial que pone en marcha Estados Unidos a través de una serie de fundaciones, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, tras la cual operaba la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Claro, ahí lo que se está buscando es una salida a los regímenes no democráticos que sea anticomunista. Y ahí está la anomalía española. ¿Con qué objetivo, además? Con configurar unos Estados Unidos de Europa, cuyas piezas serían las naciones políticas realmente existentes. Una pieza sería Francia, otra Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra sería España. En esa estrategia son captadas diversas personalidades que tuvieron mucho peso ideológico en la transición española. Los nombres son de todos conocidos: Enrique Tierno Galván, José Luis San Pedro, José Luis Aranguren, cabeza política del colectivo Dionisio Ridruejo, uno de los hombres del aparato propagandista franquista, Fernando Chueca Goita, que era un hombre que estaba en el entorno también monárquico. En fin, un colectivo importante que a lo que se dedicará es a configurar un comité español del Congreso por la Libertad de la Cultura. Libertad de la cultura que además esta institución de ámbito mundial alentará por la vía, por ejemplo, de la financiación del expresionismo abstracto, que es la contrafigura del figurativismo realista soviético, para que entendamos un poco la cuestión. El realismo mágico famoso pues también es fomentado. ¿Por qué? Porque frente al costumbrismo y el realismo, otra vez literario soviético, la fantasía, en este caso encarnada pues, por muchos novelistas que todos ustedes conocen, ¿no? Y entonces, en el caso español, ¿qué se busca? Pues se busca establecer un conjunto de intelectuales, palabra que no me gusta pero que voy a utilizar, que empiezan a conectarse con otras células externas. Los primeros encuentros se hacen en Francia, en un palacete que hay al sur de Francia, y después empiezan a trabajar en España, ya te digo, el Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, en el cual hay gente de dos ramas fundamentales: falangistas, que están pues descontentos, decepcionados. Pedro Laín Entralgo es uno de ellos, camisa vieja prácticamente. Y también pues hay un conjunto que se pueden llamar liberales, otros que son monárquicos, pero todos con el denominador común del anticomunismo. ¿Qué se empieza a hacer? Se empieza a hacer una serie de reuniones que prefiguran, bajo el rótulo comunidades diferenciadas, las comunidades autónomas españolas. Y los primeros encuentros, porque este colectivo empieza ya en los años 50 a operar, ya, que, por cierto, colectivo que está en el Contubernio de Múnich, ya que se ha citado. El Contubernio de Múnich es una operación perfectamente orquestada para, entre otras cosas, obstaculizar las labores que estaba haciendo el franquismo de entrada en Europa. El franquismo tenía todo el interés de entrar en Europa, y de hecho algún economista eminente me lo ha reconocido y tengo las entrevistas por ahí en YouTube. Bueno, pues esta gente participa en el Contubernio de Múnich, donde los excluidos, como es bien sabido, son los comunistas también, y empiezan a trabajar en España en ese proyecto de comunidades diferenciadas, con una serie de congresos que se establecen en dos bloques. El primero, en el palacete de Amella del Vallès, de Félix Millet, que todos conoceremos, un hombre lamentablemente muy, muy conocido, un hombre muy hábil para los negocios. Y allí se establece el primer coloquio Cataluña-Castilla, para que veamos un poco la configuración. Y esa Castilla, posteriormente, en sucesivos coloquios, se irá fragmentando un poquito. Habrá un elemento vasco, un elemento andalucista, un elemento castellano, un elemento gallego. Piñeiro estaba en ese contexto. En fin, muchos de los personajes que hemos visto luego después en la transición española en los primeros años del Estado autonómico, ¿no? ¿Qué se está buscando allí? Ahí se está buscando una lectura interna del federalismo que he dicho que sería de aspiraciones europeas, es decir, en vez de unos Estados Unidos de Europa, la lectura interna es unos Estados Unidos, unos Estados, como diríamos, estatales o regionales unidos, que sería una configuración federal de España, que creo que está perfectamente, o de una manera muy sutil, insinuada en la Constitución española, con comunidades y nacionalidades y regiones, en fin, todas esas ambigüedades que están ahí operando.
Eso es lo que yo he trabajado. Pusieron en marcha también, por supuesto, una serie de trabajos ensayísticos que no son inocentes, es decir, las editoriales buscan ganar dinero, pero eligen entre unos temas y no otros. Bueno, pues aquí está la llegada por la vía de Tierno Galván, por ejemplo, de la filosofía analítica, que tiene mucho que ver con diversos tipos de empresas y no otras. Aquí es donde empiezan a hacerse las primeras ensayos de estudios sociológicos que son necesarios para toda democracia. Y, en definitiva, aquí está la vía federal absolutamente presentada como la solución a todos los males. Y, como no me quiero extender mucho más, balanzas fiscales, sí, en el año 65 estaban ya planteadas. Ernest Lluch, ya en uno de estos, yo digo contubernios también, por utilizar una terminología de la época, también estaba ya reclamándola. Inversión lingüística también estaba perfectamente planteada. Al contrario de como ahora, es decir, los elementos catalanistas, Josep Benet, para decir claramente, hombre que luego fue muy premiado por el puyolismo, Pujol también se arrimó a este ambiente, decía que un niño cuya lengua materna es el catalán, si se les enseña en español, sufre gravísimos trastornos. Hágase la lectura simétrica de la actualidad. Y, en definitiva, es un colectivo que a escala interna busca eso, busca la diferenciación, el ahondamiento en las famosas sellas de identidad, que, como muy bien sabido, muchas de ellas son fabricadas en laboratorios de antropología y etnología, y que tuvo incluso algún proyecto iberista, con una asociación de pueblos ibéricos, cuyas piezas no se las comento, que ustedes son muy listos y saben perfectamente cuáles serían. Entonces, creo que este grupo que yo he trabajado, ya digo, con documentación absolutamente rigurosa, con actas y cartas y documentos internos, a mi juicio son pues gran parte de los ideólogos de la España actual, que, como digo, pues ha creado una serie de barreras internas que son evidentes, aunque son invisibles. Nada más. Bueno, si hubiera tenido aquí un papel y un bolígrafo y hubiera empezado a tomar nota, hubieran salido 10 o 12 cuestiones de clara discrepancia, seguro, con lo que acabas de decir. Sí. Baste con poner aquí sobre la mesa que formo parte de la Asociación Federalistas Aragoneses. Por tanto, creo en el federalismo, y si creo en el federalismo tengo que creer en el autonomismo. Sin duda ninguna, creo que para España es una solución, bueno, tal vez no maravillosa, pero hay un refrán que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno, y a lo mejor es una buena, una posible solución. Has derivado mucho hacia temas que se acercan a la actualidad, cuando yo en principio quería irme hacia temas más hacia los años 40, pero bueno, si es preciso entramos en todo. No hay ningún inconveniente. Ya que has citado también el tema militar, me voy a permitir hacer un recordatorio, y es que pasado mañana en Madrid, en el Instituto Cervantes, se presenta un libro de memorias de José Fortés Bouzán, uno de los miembros más destacados de la Unión Militar Democrática, de cuya fundación se acaban de cumplir 50 años, por lo tanto, bueno, pues empiezan ya a haber algunas reflexiones muy importantes y además aderezadas con cuestiones de investigación y demás en el tiempo. Sobre que algún alto cargo militar tuviera aspiraciones opositoras al general Franco, me permito dudar muy sinceramente. Yo lo que dice Dávila en su último libro. Sí, lo que se dice. Yo también he leído en algún libro, también con documentos perfectamente transcritos, que alguno de ellos cobraba de la embajada británica para, de alguna manera, mantener esas posturas así un poquito ambiguas y demás. Por tanto, bueno, cuestiones discutibles. Volvamos a esa oposición, a esa resistencia interna al franquismo. Porque el Partido Comunista fracasó, desde luego, en aquella posible penetración por el Valle de Arán, porque estaba mal diseñada, pero por un detalle importantísimo, y es que la Francia de Pétain había avisado al gobierno de Franco, con lo cual es difícil que no hubiera el capitán general de Aragón organizado una defensa brutal de aquello, con lo cual fracasó antes de empezar prácticamente. Pero el tema del Partido Comunista yo creo que está bastante más estudiado. Han publicado ellos memorias, estudios y demás. Un inciso, para que sea más fluido, si te parece, ¿no? Pero claro, una operación de ese calado tiene que tener en cuenta todos esos factores. Hombre, claro. Es decir, que el fracaso es bueno, desde el propio nacimiento. Oye, que yo no quiero decir que eso es historia, claro. Pero, y luego un par de acotaciones. Vamos a ver, esto de los militares, yo he dicho
yo no me refería a eso, pero bueno, lo de los militares, hay gente que lo sostiene, pues hay versiones para todos los gustos. Yo, el último libro que acabo de citar, de Dávila, pues parece que levanta sospechas sobre algunos. No es el tema que yo he trabajado. He dicho que es una de las partes, bueno, y desde luego una contestación a Franco y unas discrepancias, unas fricciones internas las hubo al principio, que es a lo que yo me he referido. Bueno, cosa también lógica. Como es normal, aceptemos Pulpo como animal de compañía. No, Pulpo no. Y que hubo alguno que estuvo un poquito... Bueno, pero, mejor... hombre, pero eso ya es un antifranquismo, es decir, Bueno, de mayor a menor... Bueno. Hombre, llamar antifranquismo... Pero es como si decimos ahora que el Partido Socialista también fue una oposición del franquismo. Hombre, pues no fue franquista, pero tampoco sigamos con dejó la vida en el intento. Con lo que íbamos. Lo del Partido Comunista está bastante más estudiado. Sí. El Partido Socialista, que, hombre, lo de 40 años de vacaciones me parece un poco insulto, ¿verdad? Pero, en fin... No, yo he dicho que eso se dice. Y yo he dicho que eso no lo digo, pero que se dice. Pero quiero dejar constancia de eso. Lo que sí hubo es mucho militante de base, que eso es, de alguna manera, lo que yo he querido estudiar ahí y lo que creo que merecería la pena que fuéramos rescatando. Porque los grandes nombres sabemos dónde están, dónde estaba Negret, dónde estaba Prieto, eso, y luego después ya los congresos de Toulouse y demás, en el exilio, fuera. Pero aquí dentro había, llamémosle ilusión de algunas personas derrotadas que querían colaborar de manera pues, muy pequeña, con su granito de arena, porque no hubo grandes movimientos, no hubo grandes partidas de dinero para organizar acciones espectaculares, ni mucho menos. Y yo creo que eso sí lo hubo. Y ha habido muchos estudios de microhistoria o de historias locales en el que citan y con nombres. Yo también me he hecho eco de unos cuantos nombres que no han trascendido prácticamente. Es decir, yo creo que sí es importante, y a mí eso es una de las cosas que me ha interesado especialmente destacar, es de que había gentes provenientes de las ideas republicanas, del campo de Juventudes Socialistas o de la UGT o del Partido Socialista, que muy modestamente sí quisieron hacer algo. Y eran gestos muy pequeños. Por ejemplo, ir el 14 de abril al cementerio y poner allí una pequeña pancarta. O acercarse en un momento determinado a algún acto y hacer prender allí 4 cositas muy pequeñas. Pero siempre insisto en lo micro. No hubo ningún movimiento especialmente llamativo porque la mayoría de ellos estaban en la cárcel. En ese sentido hay que reconocer que el franquismo ahí hizo muy bien su trabajo, lógicamente para ellos, que era tenerlos vigilados, tenerlos detenidos y meterlos en la cárcel. Pero hubo otros muchos, ya digo, no esos Rubiales y esos otros que suenan por ahí, no. Personas modestas, muchos de ellos agricultores, ferroviarios, impresores, que querían mantener viva la llama de ese posible antifranquismo. Entonces, en ese sentido, yo no sé si tanto con conspiraciones, se puede, a lo mejor, tener en cuenta alguna conspiración, pero el elemento internacional es absolutamente decisivo y es el que termina por derrotar a toda esta pobre gente. Porque una vez finalizada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ellos creían y aspiraban y alguien les trató de explicar que posiblemente el mundo occidental, el mundo democrático occidental, no quisiera mantener relaciones con un régimen como el del general Franco, que había sido aliado de manera muy visible de Hitler y de Mussolini. Por lo tanto, ahí había alguien que pensaba que eso podría ocurrir. Sin embargo, lamentablemente, empieza ya a transcurrir el tiempo y ven que eso no va a ser así. Y llegamos a una fecha que yo recuerdo siempre que hablo de este libro y en clase cuando hablo de estos temas, que no sé si hemos sido capaces de situarla en la trascendencia que ha tenido para la historia de España, que es un discurso que hace el presidente estadounidense Harry Truman ante el Congreso de los Estados Unidos, reunión de las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, donde va a decir que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha cambiado, que el enemigo ya no es la Alemania que había, sino que ahora es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y dice una frase el 12 de marzo de 1947, que es ese discurso: cualquier país que comparta con nosotros la lucha contra el comunismo será nuestro amigo. Esa frase es la que hace, y no otras cuestiones,
que Franco permanezca hasta el año 75 gobernando en España. El apoyo decidido de la administración estadounidense de Harry Truman, por interés de él, pero que aquí se recibió como agua de mayo, porque era el decirles que, bueno, pues que tranquilos. Y con algunas imposiciones, que eso es otra de las cosas que no se conocen mucho, y es que, por ejemplo, desde que acabó la Guerra Civil hasta este año 47 se seguía procesando a los que se detenía por cuestiones más o menos relacionadas con eso que llamamos así genéricamente cuestiones políticas, por la jurisdicción militar. El famoso coronel Eymar es el que seguía desde su despacho en Madrid dando órdenes a todos los jurídicos para. Bueno, pues la administración Truman da instrucciones claras de que eso tiene que acabar, hasta el extremo de que los que en ese momento saben que tienen aún muchos procesos abiertos tienen que darse prisa para intentar no cerrarlos, porque a lo mejor tenían que pasar a manos de jueces civiles, jueces municipales, como se les llamaba en la época. Y esa es la razón por la que hay una detención aquí sorprendente, hubo en otros sitios también, pero básicamente aquí en Zaragoza, de 32 dirigentes, repito, de una ínfima categoría. Aquí no había nadie. El aragonés más destacado del Partido Socialista en esos años era Arsenio Gimeno, que estaba en Toulouse. O sea, quiero decir que aquí no estaba, las referencias eran algún viaje, alguna cosa que iban de vez en cuando. Pero aquí no había personas, ya digo, de esa relevancia. Bueno, pues por un gravísimo error, por alguna traición, por eso llamamos años de traición de alguna persona, que por aquello de que su familia pueda vivir bien, de no responder a represalias, bueno, pues hace que el operativo policial, ante una decisión muy errónea de los directivos del Partido Socialista de Madrid, que pasa por aquí y tal, y detienen de golpe una operación que sabemos que está por ahí, que no se ha investigado apenas nada, 32 dirigentes el día 18 de febrero del 48. Fenomenal, pero yo creo... Justo después de aquella intervención. Y no convendría a lo mejor abrir un poco más el espectro, no quedarnos en historias... Es que, vamos Bueno, a ver, si se habla de antifranquismo... Todo es historia. Hombre, sí, todo es historia. Y el micro llega a ayudar a que Sí, pero el macro. micro explica muy pocas cosas. ¿Pocas? Poquísimas. Poquísimas. No, poquísimas. Vamos a ver. A mí esta idea del estilo interior, de las gentes humildes, y yo soy tan de pueblo como el que más aquí, pero a mí estas resistencias micro que no trascienden, pues es que no tienen operatividad en los grandes movimientos. Lo que tiene operatividad es la realidad de una lucha de imperios, que es como se escribe la historia con mayúsculas. Claro que todo es historia. Lo que me ha pasado a mí esta mañana pues es importantísimo para mí, pero a lo mejor para ustedes es un tostonazo, ¿no? Y no tiene el menor interés. El antifranquismo tiene que explicarse con movimientos más amplios y con repercusiones efectivas. Es decir, yo en mi casa puedo fantasear con revoluciones, si no tienen efectos prácticos más allá del umbral de mi puerta, no existe, son puros autologismos, por decirlo de otro modo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que entender perfectamente y con total naturalidad que estamos en una política de bloques y cada bloque, efectivamente, ahí estoy de acuerdo, juega sus cartas. Pero es que el bloque perdedor, esto hay que analizarlo con desapasionamiento absoluto. Estamos ante cuestiones estrictamente históricas. Hasta el momento no ha habido apasionamiento. Bueno, pero yo podré también hacer mis comentarios, ¿no? Y poner mis cautelas también, ¿no? Vamos a ver, es una política de bloques. Si el Partido Socialista Obrero Español, con todo su voluntarismo y buena fe y grandiosas ideas, no es capaz de oponer ninguna resistencia real y luego les detienen porque hay un chivatazo interno, pues peor para el Partido Socialista. Quiero decir que en un ambiente tan absolutamente trufado de espionaje y contraespionaje por motivos obvios y lógicos, como existe hoy también, no nos engañemos, pues no te pueden pillar. Esto es puro realismo político. Quiero decir que yo cuando abordo estas cuestiones no hay que tomar ningún tipo de partido, hay que analizar hechos y consecuencias. Y desde luego, esa anécdota, vamos, para el gran relato, no me gusta la palabra relato, pero se entiende, ¿no? Para el gran relato del antifranquismo, la detención de unos militantes es
prácticamente irrelevante. Para ellos, por supuesto, es un drama. Pero es que somos yo no estoy en muchos los que pensamos Sí. que ante una dictadura y los que la sufren hay que ponerse del lado de los que la sufren. No, sin duda ninguna. Sin No, duda. pero yo ahí discrepo. Yo cuando analizo los conflictos entre Persia y Grecia, no tengo que tomar ningún partido. Lo que tengo que ver es si los griegos han sido capaces No somos o no. ni persas ni griegos. Bueno, es que Somos yo- españoles. Yo soy español, claro. Pues Yo. yo soy español, pero no estoy ni en la lucha franquista ni antifranquista, porque eso es un asunto del Yo pasado. más con la antifranquista. ¿Eh? Que yo más con la antifranquista. Bueno, pues muy bien, pero que te quiero decir que yo lo que estoy es trabajando materiales y cotejándolos y comparando y metiéndole rigor a la investigación. Ahora, si Lo tomo cual no partido, quita pues vale. para que no se estudie con rigor y se citen errores que se han cometido y se sepa un relato. Yo la momento. historia, vamos a ver, mi opinión, vamos, mi metodología, la historia se hace con los materiales que llegan a nuestro presente. Claro. Es decir, nadie tiene una máquina del tiempo para viajar al año 47 y sí, no, eso son especulaciones. La historia se hace con lo que nos llega, con las reliquias del Con los pasado documentos y los que documentos. hay, claro. Y el historiador lo que tiene que hacer es concatenarlos de una forma pues verosímil y explicar una cosa por la otra. ¿Por qué una cosa lleva a la otra? ¿Por qué? Un momento, que también tengo No, mi turno de no he palabra. hablado, solo he hecho un gesto. Bueno, yo otro. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Hay que entender, y en eso estamos de acuerdo, que hay muchos franquismos y muchos antifranquismos. Pues hay que ver quiénes son los exitosos y quiénes son los fracasados. Bueno, Y eso es lo que hay que, eso hacer. es evidente. El antifranquismo fue lo que fue. y No, el fracasó, antifranquismo, porque Franco murió en la cama el 20 de noviembre del 75. Hasta tal punto de que el régimen- Si hubiera triunfado el antifranquismo, no hubiera muerto ese día. Claro, y hasta el punto de que el régimen actual es una transformación del franquismo por aquello de En la eso ley a la estoy ley. en radical discrepancia. Pues yo no. Pero acudiendo a De la ley a la ley, dice. acudiendo a documentos, en los juzgados están todos estos expedientes. Quiero decir que cuando se habla de estas cosas, hay documentos que están ahí y uno no tiene más que tirar y buscar y encontrar esos datos. Sí, claro. La historia se escribe con todo eso, sumando, como si fuera, ahora mismo tuviéramos aquí un gran embudo y se van metiendo muchas cosas y luego al final sale un zumo, que es el pequeño, pero hay que meter muchas cosas. Y los micros son fundamentales para todo este tipo de cuestiones, Depende. importantísimas. Depende. Y acudiendo a documentos, cuando leemos todos los libros, o casi todos, que se han escrito sobre la elaboración de la Constitución, en ninguno de ellos encontramos a protagonistas que digan que el franquismo preparó eso. En ninguno de ellos, salvo uno que sea muy del franquismo. Hombre, pues ahí, por ejemplo, el Ninguno. franquismo preparó al jefe del Estado posterior al franquismo. Si eso nos prepara... Lo preparó. ¿No? ¿Lo preparó? Pero don Juan Carlos es el que decidió que España fuera una unión de comunidades autónomas. Don Juan Carlos, bueno, vamos a ver, la Constitución española estaba alarmada desde hacía muchísimo tiempo. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente cierto. Dame un documento, por favor. Un ejemplar para... Pero un documento Bueno, es que en el el libro que vienen los alguien- documentos, hombre. Y la Constitución, con todos los documentos que había antes y todos los que participaron y lo han contado, eso no cuenta. O sea, tienes un documento y todos esos otros que dicen lo contrario, ¿qué pasa? O sea, todos los libros que se han escrito de protagonistas y de los que estudiaron aquel momento dicen que la Constitución nació allí, con antecedentes. Ese día. No, ese día no. Fue un proceso desde el 15 de junio del No, 77. fue un proceso anterior. Bueno, no insisto. Fue un proceso anterior. Las cosas no... La no nacen- única referencia histórica las a cosas- la Constitución del 78 en ese tema es la Constitución del 9 de diciembre de 1931, donde se habla de un Estado de regiones. Ahí no se habla de comunidades autónomas. Ese antecedente sí se tuvo en Vamos a ver, cuenta. los antecedentes Como sí, la Ley Fundamental de Bonn también se tuvo hombre, en cuenta es que, cuando se elaboró la Es Constitución. que quiero ir a parar. Eso sí. Quiero decir, los modelos alemanes estaban ahí. y la Pero no pasta. el franquismo. Y No el franquismo, No, por pero Dios. yo no he dicho eso. Yo he dicho que durante el franquismo ya se estaba alarmando la Constitución. Hombre, evidente, los ideólogos que acabo de decir, pero si esos señores eran omnipresentes en la transición, señor mío. Vamos a ver, Aranguren era el ideólogo ético del PSOE, eso lo sabe, vamos, Bueno, todo el mundo bueno. lo sabe. Y por otra parte, otro factor de que quiero introducir para complicar más las cosas. Mira, un elemento antifranquista fundamental, grandes áreas de la Iglesia Católica, por ejemplo. Bueno, grandes no, pero algunas sí, de mucho peso, de mucho Alguna peso, hubo, de sí. mucho peso, para que se vea que la cosa es todavía más compleja. Eso no lo voy a discutir porque es No, verdad. no, pues para que se vea que no hay que simplificar las cosas. Pero No, si es no, que- no acuso de simplificar, digo Bueno, en general, sí. que no hay que simplificar las cosas, ¿eh? Que las cosas son Yo, más desde luego, complejas. pretender que algunas personas que vivieran aquí en España durante los años en los que gobernó Franco fueran la base de la Constitución del 78,
fin, ya digo, eso lo puede jurar el Papa que venga aquí y nos lo firme en un papel, que no es verdad, no es verdad. La Constitución nace el 15 de junio del 77, cuando se constituye la Comisión Constitucional en el Congreso de los Y Diputados. nace de la nada. Nace Es que no de entiende- la capacidad de esos señores que eran listos y que sabían y que tenían libros y tenían apoyos Sí, pero si y de todo eso si yo sé sale. quiénes son los padres, lo que llaman los padres de la Constitución, sé quiénes son. Yo lo que es que no me estás entendiendo. Sí, Que- ¿cómo que no te estoy entendiendo? Demasiado bien te estoy entendiendo. No, pues entonces pues te repito, vamos a ver. Estoy hablando de cuestiones ideológicas. Los fundamentos ideológicos de la Constitución española están ya fraguándose en los años 60, clarísimamente. Comunidades diferenciadas. Bueno, pues nada. Pues no sé entonces de qué estamos hablando. La Constitución se apoya Venga, pues en los estudios con los que trabajan las personas que la Que hicieron. estoy hablando de cuestiones ideológicas, no estoy hablando de cuestiones técnicas, estoy hablando de cómo un conjunto de ideólogos, propagandistas, escritores, como queramos llamarle, aparte de la pasta que se les diera, que eso a mí me importa poco, crean las condiciones para que se sobrerepresente, por ejemplo, a las llamadas minorías vasca y catalana y cosas por el estilo. Eso, sin un ambiente propicio, se va a pique. Se va a pique y no hubiera aparecido esa Constitución como de la nada. Es a lo que me estoy refiriendo, que desde los años 60 en España se está privilegiando unos colectivos que son los que afloran en el año, si se quiere incluso, el día que se aprueba. Venga, ya me pongo como en el principio de los tiempos, venga, lo acepto, pero todo lo anterior es fundamental y sin ello no hay Constitución española actual. Habría otra, habría otra. La única decisión de los últimos años del franquismo que sí fue decisiva en lo que ocurrió después fue la Ley de Estabilización de 1959, cuando ahí se pusieron las bases económicas de lo que posteriormente se iría desarrollando. Eso sí, pero eso no es ideología. eso es poco? Eso es mucho. Eso es mucho. Ah, vale, vale. Es que Pero eso es fundamental. eso sí. Pero si es que es fundamental, vamos a ver. Pero eso no entra luego en la Constitución. Vamos a ver. El aire, yo no soy federalista, lo digo Yo sí. abiertamente. No, yo bien, y yo soy del Madrid, a lo mejor tú del Barça. Quiero decir No, que estas cosas no no. vamos a discutirlas. Perdona, del Zaragoza. Bueno, pues del Zaragoza, somos de equipos diferentes. Quiero decir que a mí me parece que ha habido un abuso de la apelación al federalismo de una manera completamente imprecisa. Porque primera pregunta que hay que hacer a un federalista español: ¿cuántas son las piezas que se tienen que federar y cómo se llaman? Vamos a ver, Venga, eso por eso. no lo puede decidir una persona. Ah, bueno, entonces, porque claro. afortunadamente estamos en unas Pero dinámicas. por ejemplo, Molina de Aragón, que sale yo en soy la... de al lado de Molina de Bueno, Aragón, yo también. mi familia. Yo también. familia. Pues ya somos casi paisanos. De Cuvillejo de la Sierra, por Pues yo centrarlo soy de, más. de Carrascosa de la Sierra de Cuenca, que estamos Mis cerca. padres son de Cuvillejo de la Pues Sierra. entonces Yo somos soy nacido aquí, como ha recordado muy Pues bien somos casi Sergio, paisanos. en Molina. Molina de Aragón aparece en la Constitución de Cádiz, si no me equivoco. Bueno, y Como un buen momento, calma, vamos a ver. Y el condado de Vizcaya también, es decir, entidades homologables en el antiguo régimen. Vamos a ver, ¿por qué se extinguen esas entidades y aparecen otras? Pues por las condiciones materiales de cada momento. A nadie se le ocurre rescatar eso, pero sin embargo a alguien sí se le ocurre durante incluso dentro del franquismo también, en algunas partes, rescatar a ciertas minorías vascas y catalanas que eran muy útiles para la continuidad del régimen y la transformación del mismo. no es Hombre, que no. fueran útiles, es que estaban ahí, es que no puedes Desde- suprimirlas. Hombre, por el amor de Dios, o sea, en las elecciones del 15 de junio del 77, cada uno tuvo una determinada representación. Ah, y cuando, ¿sí? Y venía Hombre, todo, y eran condiciones iguales para todos. Para los de Molina de Aragón también. yo voté exactamente igual Ya, que uno ya, de sí, Barcelona, ¿eh? sí, sí. Exactamente igual. Sí. Es que es así. O sea, la vida y la vida política es dinámica. Ya lo Entonces, las cosas se van sucediendo Sí. y en cada Claro, momento claro. hay que ver qué es lo Claro, que hay que hacer. Y en este caso hay Con una... respeto a las historias pasadas, con respeto a los derechos de todas las personas, pero en un momento determinado hay que tomar la decisión de qué se va a hacer. Y esa decisión Claro, se si se toma tomó, el si 15 de junio del 77, Que se tomó, cuando se que se tomó. constituye la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Ese es el momento. Que yo eso no lo niego que se tomó, pero que Entonces- vuelvo a insistir que se toma con unas premisas ideológicas perfectamente asentadas, cristalizadas, financiadas y dolarizadas, para ser más exacto, y dolarizadas. Es decir, que las cosas no son así, que no es una cuestión inocente que nace así como pudiera haber nacido de otra manera, que esas minorías estaban perfectamente financiadas por unos intereses muy concretos. Y eso es a lo Vamos que a yo me ver. refiero, señor mío. En este mundo todo está Bueno, interconectado. claro, pero no, todo no. Eso, el principio simple que dice lo contrario. pero bueno. Casi todo está interconectado. No. Luego que El hubiera... principio platónico es simple que dice que unas cosas están conectadas con unas, pero no con otras. Y aquí que se conectan hubiera unas y no otras. algún tipo de
interconexiones de importantes partidos ajenos a España que quisieran influir en lo que aquí va a ocurrir, yo creo que eso no es decir ninguna cosa falsa. Bueno, pues claro que sí, que había intereses. Lo que estoy diciendo yo, que estaba tonto pero completamente. la decisión y lo que se hace no son esos intereses. ¿Qué no? Es la suma de todas esas cosas, repito, que se mete dentro de un colador y luego sale el zumo. Bueno, entonces estamos de acuerdo, yo creo totalmente, pero yo tengo un colador diferente. Es que el colador es el mismo. No, son estamos diferentes. todos en el mismo colador. Criticar es cribar, entonces mi cedazo es diferente al tuyo. No, en absoluto. Sí. Entonces, en este sentido, y volviendo a lo de atrás, hubo personas que durante todos esos años, desde el 39 hasta el 75, quisieron poner un granito de arena muy modesto para que por lo menos se supiera que ellos estaban en contra de aquello. Que se les detuvo, se les procesó, se les encarceló. Durante casi 20 años desapareció prácticamente el socialismo aquí. Y eso ha ocurrido aquí y en otros sitios. Bueno, pero luego ya Por lo vino tanto, la Fundación Ever a echar un capote y Flick pero la y demás. Fundación Ever no aparece hasta que no estamos ya en Ya, democracia. pero aparece. No, Flick, Flock. pero parece que lo dices de una manera como si eso fuera tan decisivo. Y los que se chuparon aquí 10 años de cárcel también estaban. Igual pesa todo, Hombre, precisamente los lo digo, flick y la cárcel. ¿o pero precisamente lo digo porque los Flick no tuvieron esas condiciones materiales tan duras. Precisamente por eso lo digo, hombre. Bueno, pero los flick son los flick y tú y yo somos tú y yo. Y todo eso entra en ese embudo y al final sale lo que sale. Lo que no podemos hacer, creo, matizo, no debemos hacer, es una premisa y sacar ya una conclusión. Hay muchas premisas, muchas cosas que unir y luego al final sale lo que sale. Entonces, nosotros hoy somos de alguna manera descendientes de esos señores que hicieron aquí de manera muy modesta su contribución al antifranquismo. Y somos también descendientes de aquella Constitución del año 31 en la que sí estaban las regiones Entonces también autónomas. somos hijos de los franquistas, claro, si nos ponemos ahí somos mejores de Hombre, todos. es que Claro. mi padre lo fue. Bueno, pues el mío no, pero Yo bueno. no lo voy a negar. Mi padre era No, si no guardia- pasa nada, no mi pasa padre era nada. guardia civil. Bien. Yo no me voy a hacer un salto hacia mis abuelos. Que no pasa nada, Era que yo de mi esos padre. temas no hablo. Pero de todo, de todo. Que sí, que sí, de todo Alfonso eso X, sí, cuenta, de los Reyes todo Católicos. eso está y al final sale lo que sale. No una gran idea con una gran conspiración que nos lleva hasta aquí, no. O sea, todo va entrando, vamos viendo aquí. Y esos modestos socialistas en Aragón fueron detenidos, fueron procesados y eso está también en nosotros. También está. Bueno, yo me estoy enterando ahora, como el chiste ese del... Bueno, pues en fin. Me he enterado ahora que está No voy a decir ahora una barbaridad de cómo hay que tratarse de estas cosas, pero en fin, o sea, aquí estamos personas que cada uno hemos ido buscando Claro. y leyendo y sabiendo y, en fin, y este tipo de cosas. Sí. Por lo tanto, que el franquismo fue muy largo, que hubo El franquismo fue el tiempo que tuvo que durar. Quiero decir, No, bueno. es que estos juicios de valor es largo, es corto. No, que bueno, tuvo que oye, durar, pues no. que hubieran espabilado los el opositores. que duró, Es que aquí, claro. en el fin, que duró. Es que claro. Y que hubo antifranquismo durante todos esos años. Lo Sí, hubo. y profranquismo. Interno, yo pienso que prácticamente poco, pero bueno, algún poquito puede haber. Y hubo algunos que quisieron hacer y que consiguieron hacer muy poquito y que creo que hay que recordarlos porque están también en nuestra historia. Creo que Sergio nos hace alguna seña. Sí, la señal, bueno, es el tiempo, ha pasado ya una hora. ¿Ah, sí? Sí, Bueno. ya son las 8. Ahora que estamos empezando. Claro, ahora que estamos empezando. Pero bueno, todo tiene un principio y un fin, sobre todo porque habrá público que os quiera hacer alguna pregunta. Tenemos hasta las 8:30, que tenemos luego que recoger todo, ¿no? Se trata de eso, de las conversaciones, diálogos, puntos de vista distintos, todo muy interesante. Le va a pasar el micrófono a mi compañera. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes, ruego claridad, concisión y brevedad, tanto en la pregunta como en la respuesta. Y de verdad que muchísimas gracias por esta intensidad de esta resistencia. Yolanda. Sí. Juan. Buenas tardes. Yo he escuchado con mucha atención porque mi pasado ha sido de sindicalista, estuve procesado y creo que en la actualidad tendríamos que poner más énfasis que en el pasado. Aparte que no estoy de acuerdo en algunas cosas que se han dicho con el franquismo,
porque yo, cartero en mi pueblo, de 4 pueblos en Soria, jamás recibí durante 4 años ni el más mínimo ataque de nadie, y ahora sí lo sufría con toda seguridad. Pero es que creo que en España, en estos momentos, tenemos una grave situación política, una desigualdad absoluta. Y aunque a mí me gustan las autonomías más que a nadie, porque hay que reconocer que Castilla y Aragón fueron los reyes auténticos de España y de Hispanoamérica, que mataron pocos indios, crearon muchas universidades, hicieron muchas cosas bien hechas, que muchos políticos españoles se dedican a criticar. La leyenda negra es falsa, casi todo. Entonces, yo con esto termino, porque creo que tendrá que intervenir alguien más, que en la actualidad corremos un riesgo enorme de volver a tiempos pasados, porque la discriminación tan brutal, políticos que solo se preocupan de su partido y de ellos mismos, y nada de los ciudadanos que vivimos en España, esto nos va a llevar a una situación de pobreza, de desigualdad y de malas artes por parte de políticos que tendrían que ser otra cosa, y no representantes del pueblo y de los ciudadanos, que queremos lo mejor y nos ofrecen lo peor. Muchas gracias. En fin, yo personalmente no tengo nada que contestarles. Una opinión que tiene, yo no estoy de acuerdo, no creo que vayamos a ese apocalipsis que usted anuncia, pero bueno, pues cada uno en política tiene su opinión, sus partidarios, sus diferentes, y bueno, pues a uno les gustará más y a otros les gustará menos. Yo no tengo ahora mismo aquí, ya digo, cuestión de plantear la situación política actual. Los políticos que están en activo son los que tienen que resolver estas cuestiones. Bueno, yo no tengo poco que decir. Yo pienso que el desarrollo del Estado autonómico ahonda la desigualdad entre españoles y creo que es evidente, ¿no? Buenas tardes, me ha gustado mucho la conferencia, la charla. Antes se ha dicho que el antifranquismo había tenido poca intensidad. Y es una pregunta, no es un alegato. Me gustaría saber si, en la opinión de ustedes dos, se califica de poca intensidad los 2.200 muertos que provocó el maquis. Gracias. Bueno, yo el dato ese de los 2.200 no lo conozco, por tanto no entraré en él. Yo creo que maquis hubo en España durante unos cuantos años en zonas muy localizadas. Realmente aquí en Teruel la hubo, en la zona de Mas de las Matas, en la zona de Aliaga y demás. No lo sé. Hombre, evidentemente, si ellos mataron a alguien, pues eso no es de baja intensidad. Yo me refiero, y vuelvo otra vez a la idea de, digamos, Zaragoza, básicamente, personas humildes con trabajos muy pequeños que lo que querían era dejar de alguna manera expuesta su actividad contra aquello. Y, sinceramente, sí creo que era de baja intensidad. Podríamos entonces hacer comparaciones entre todos los muertos que hubo en todos esos años fusilados por el franquismo con los maquis, que era de más intensidad, menos intensidad. Por tanto, Bueno, si nos ponemos en cifras de muertos, efectivamente es una forma de analizarlo. Yo creo que a mí me parece que la operación del maquis fue fallida en el sentido de los objetivos últimos que buscaba, lo cual no quita, más yo por la zona de la que soy, que hubo también maquis, y cometieron algún crimen tremendo. Bueno, ahora me estoy acordando de uno muy concreto. Claro, el reguero de sangre que dejaron fue una... No sé si hay una sangre más fértil y otra estéril, pero desde luego yo cuando he dicho que fue una operación fallida es en el sentido de los objetivos político-militares que buscaban. Ahora, por el camino, pues evidentemente pagaron con muertos suyos y causaron muchas muertes. Fue, yo creo, que un experimento fallido. Y yo cuando hablo del antifranquismo me refiero a un antifranquismo en gran medida político, porque a mí me gustaría hacer aquí un comentario, ¿no? ETA, la banda terrorista ETA, se ha presentado muchas veces como antifranquista. Eso es falso, radicalmente falso. La banda terrorista ETA es una banda dedicada programáticamente a la destrucción de la nación española para constituir los fantasmagóricos ensueños de Sabino Arana con un pequeño barniz marxista de un prontuario y poco más. Esa es una banda que no fue antifranquista, es una banda antiespañola. De hecho, siguió matando
y ahora ya no tiene ninguna necesidad, pues porque ya se ha alfombrado el camino de los objetivos políticos. Hay que distinguir siempre entre lo político y los medios por los cuales se buscan esos logros, ¿no? Yo quiero dejar claro que estoy de acuerdo con esa afirmación. La banda terrorista ETA nunca fue contra Franco, iba contra otra cosa. Buenas. ¿Podría considerarse un momento culminante del antifranquismo el atentado contra Carrero Blanco? Que también se ha dicho últimamente, ha salido en documental y todo, se ha hablado mucho de la intervención de la CIA o la colaboración o manipulación de los etarras, aunque luego ellos sacaron aquel libro reivindicando que eran ellos los únicos autores, ¿no? Y quiero decir porque hay un súbito viraje, al parecer, de una política española que buscaba, a través de la bomba atómica, el proyecto Schiller y todo, una cierta permanencia de España como potencia independiente o autónoma, al menos a nivel internacional, a de repente una dejación casi total y quizá encarnada en el hecho de que fuese el responsable de la no seguridad de Carrero Blanco el que fue promovido a presidente del gobierno. Y de ahí el harakiri de las cortes franquistas y todo eso a continuación. Pregunto. Bueno, vamos a ver. El asesinato del almirante Luis Carrero Blanco fue un golpe muy duro para el franquismo. Yo no sé qué pretendían los que lo hicieron, propaganda, daño, en fin, no lo sé bien, pero fue un golpe muy duro para el franquismo. Que se eligiera al que era ministro de la Gobernación y responsable de la seguridad de Carrero, Carlos Arias Navarro, como presidente del gobierno, pues en fin, por decirlo de manera muy suave, un verdadero disparate, claro. ¿Qué más quiere que le digan? Sí, yo pienso muy parecido. Yo creo que es un golpe durísimo para un franquismo que, como iba ligado a una biografía concreta y era una persona ya en una situación delicada, pues fue un golpe durísimo. Desde luego ahí se corta cualquier tipo, me parece a mí, que de continuidad, que nunca es exacta, ¿no? Yo creo que siempre hay modulaciones, pero desde luego el corte que supone el atentado contra Carrero Blanco es una conmoción absoluta, y también le da a ETA pues una dimensión propagandística enorme, ¿no? Lo de la participación de Estados Unidos, pues son este tipo de especulaciones que hay que demostrar. Bien, ahondando un poco en esta cuestión que estabais mirando de la importancia o no de la participación de elementos extranjeros, de la CIA y de Estados Unidos, yo creo que los dos ponentes habéis coincidido un poco en la participación de una forma o de otra de Estados Unidos, la importancia que ha tenido. Hablo, por ejemplo, del discurso de Truman y bueno, pues Iván pues un poco más explícito en cuanto a las posibles ramificaciones desde el punto de vista cultural. Yo querría ahora centrarnos en la actualidad. Es decir, ¿hasta qué punto esa influencia de los Estados Unidos todavía permanece en la política española y en la tutela, digamos, de lo que es la Unión Europea? Claro, es que estas son cuestiones tan complejas que requerirían aquí a lo mejor una tesis doctoral para poder tratarlas con un poquito de conocimiento. Eso es opinable. Yo no sé hasta qué punto influye o no. Sí es cierto que en materias de defensa, que igual conozco un poquito más, bueno, pues la OTAN es decisiva y en la OTAN quien domina eso de manera absoluta son los Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que tenemos una total sumisión a los Estados Unidos por la vía de la OTAN? Hombre, pues yo creo que total no, pero influencia sin duda tienen. Ahora, políticamente, pues yo creo que afortunadamente estamos en la Unión Europea, un grandísimo invento que se hace en Europa para tratar de huir de las causas que nos llevaron a las dos guerras mundiales, y que a lo mejor estamos
consiguiendo cosas muy interesantes que no nos permiten a lo mejor ir a otras que también serían importantes, como sería la política de defensa, como en su día se intentó con la Unión Europea Occidental, pero eso no ha avanzado. Por lo tanto, esto ya digo, son cosas tan complejas, como él decía antes, bueno, pues, los bloques y estas cosas, yo no lo sé, no me atrevería ahora mismo a contestar con rotundidad esa pregunta. A ver, yo creo que el influjo estadounidense es evidente, no hay más que ver cómo vamos vestidos, lo que bebemos, lo que comemos, en fin, el impacto cultural de Estados Unidos a partir de los años 50 es evidente. Yo siempre pongo el ejemplo de la Gran Vía madrileña, que es una especie de mini Broadway ahora, pues las cafeterías Nebraska y demás, es decir, las películas de vaqueros, es decir, el desembarco de la cultura popular norteamericana en Europa y en España es evidente. El decaimiento del francés en favor del inglés, por ejemplo, antes se estudia mucho más francés que ahora, ¿no? La música, que algunos llamarían degenerada, del jazz, el rock, todo eso está aquí. En cuanto luego a la cuestión de la influencia en la política real, efectivamente la vinculación, el giro atlantista famoso de España, que lo opera el Partido Socialista Obrero Español, por cierto, OTAN de entrada no, y luego pues lo otro que sabemos, pues nos sitúa dentro de ese bloque. Pero en cuanto al influjo inmediato y diario actual es difícil de medir, efectivamente, pero sí quería señalar una cosa que yo a mi avanzada edad antes no veía, y es que hace 20 años la gente estaba mucho menos pendiente de las elecciones norteamericanas y no había como gente que tomara partido por uno o por otro, era como una cosa un poco más lejana, y ahora pues una de las dos Américas ha de helarlos el corazón, de Trump o Kamala. Es decir, que, y en ese sentido también quizás porque nos hemos dado cuenta de que la influencia es mucho mayor. Es decir, hace un tiempo me parece que fue Donald Trump el que dijo que Europa se tendrá que pagar su seguridad, y claro, eso va a repercutir, si es que es así, porque tampoco creo yo que los presidentes americanos puedan hacer de su capa un sayo, hay unas inercias políticas y económicas ya marcadas, pero si eso es así, pues claro que nos interesan las elecciones americanas. Entonces yo creo que en lo que más se evidencia el impacto en la sociedad española es en el hecho de que la gente ahora está más pendiente de la noche electoral que antes, se me ocurre. Buenas, yo creo que eso que acabas de decir no es solamente de Estados Unidos, sino que es mucho más global. Hace 20 años tampoco nos fijábamos tanto quién ganaba o quién perdía las elecciones en Francia o en Portugal, y sin embargo pues se está viviendo. O sea, tenemos mucha más información, es mucho más sencillo, entre otras cosas por cuestiones puramente tecnológicas. O sea, ahora tenemos Twitter, hace 20 años no. O sea, partiendo de esa base. Por lo tanto, eso yo creo que no es solo de Estados Unidos, porque lo podríamos aplicar, como digo, a cualquier otro sujeto político. Y luego una pregunta, ya que han hablado también de metodología. Entender el estado de las autonomías, sin que yo defienda las autonomías, simplemente es una cuestión metodológica. ¿Qué tiene de malo una palabra que he utilizado varias veces, la desigualdad? ¿Acaso la desigualdad, por ejemplo, en Madrid, no es buena para los madrileños respecto a otras comunidades? La respuesta es sí. La respuesta es que una nación de ciudadanos libres tiene que tener igualdad de derechos, no atender a particularidades. Y quiero decir que yo... ¿Y el padre es el individuo? Sí, el sujeto de derechos es el individuo, efectivamente, pero estamos hartos de ver mantras diciendo que las lenguas tienen derechos, las tierras tienen derecho. Entonces, efectivamente, el individuo es el que tiene los derechos. Y en España hay desigualdad entre españoles en función del lugar donde vivas. Accesos a puestos de trabajo, por ejemplo. Yo creo que es evidente, vamos. No, si eso es malo será Hombre, pues pues depende, claro, pues sí, desde mi punto de vista sí es malo, sí. No conozco ningún federalismo absolutamente simétrico. En los Estados Unidos, una persona comete un delito aquí y es condenado a la silla eléctrica. Lo comete un metro a la derecha y no es condenado a la silla eléctrica. Mayor asimetría que esa no hay. Y es un modelo más a mi favor, que para muchos contra es bueno. A lo que voy es a que cualquier modelo político tiene sus problemas. Hombre, claro. Y desde luego el federalismo
y el autonomismo en España, pues tiene que tener desigualdades. Es imposible que haya una igualdad perfecta y maravillosa. No, pero yo no he dicho eso no existe. No, yo no he dicho. No existe. Yo no hablo en el éter ese de ideas que no encajan con la realidad. Yo hablo directamente de que Santiago Morón, que es doctor, no puede ejercer la medicina, creo que es de doctor todavía, si no me equivoco, en Baleares por unas cuestiones muy concretas, que son el fomento de una lengua local que no sirve para mover dentro de la nación. Como herramienta, a mí los valores filológicos me dan en este momento concreto igual, pero Morón no puede ejercer la medicina ni en Cataluña, en igualdad de condiciones, quiero decir, ni en Baleares, ni en Galicia, ni en Vascongadas. Supongo Entonces, que si eso es un logro, pues yo me pongo en contra de ese logro. Eso sería discutible. Bueno, todo es discutible, todo es discutible. No sé si el doctor Morón tendrá experiencia en ese tema, si se ha presentado alguna vez y si eso es así o no es así, en fin, no lo sé, no lo conozco. Hombre, hace poco una oncóloga, me parece, la echaron porque no sabía hablar catalán. Pues si eso es un logro de las Estados Autonomías, pues, en fin, me callo. Como no tenemos moderador, yo no voy a hacer de moderadora, pero yo quería intervenir, pero no les voy a hacer ninguna pregunta a los ponentes. Yo solamente quería decirle al señor, al primero que ha intervenido, que había sido sindicalista y que nos había contado su percepción, que yo sí que estoy totalmente de acuerdo con él. Quiero decir que yo veo las cosas desde el mismo prisma que las ve él, y por eso sí que le quería decir a Javier que entiendo que es un poco temerario decirle que es una visión apocalíptica, porque es su visión y creo que ni todo es blanco ni todo es negro, y cuando decimos que estamos viendo las cosas como en el apocalipsis, pues a lo mejor es que nos estamos tapando mal, como dicen en mi pueblo, mal se tapa el gato con el rabo. Le paso a Carmen, mi compañera. Muy buenas tardes, darles las gracias por sus intervenciones, y yo me quería centrar en la resistencia antifranquista. ¿Esta resistencia antifranquista tenía como fin último la democracia o que España fuera un satélite más de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Pues sin duda alguna lo que quería era que Franco no gobernara en España. Volver otra vez a la idea de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dirigía la política española en la República es una falacia absoluta. Sí es cierto que económicamente ayudó al bando republicano a combatir en la guerra, como Hitler y Mussolini ayudaron al bando franquista. Pero pensar que los que querían que un humilde fontanero de la calle Utrillas quisiera derrocar a Franco para caer en manos de la URSS, yo creo que es una... Bueno, vamos a ver, en el final de la mitificada Segunda República Burguesa Española, hablo con la terminología de la época, sí que hubo proyectos de constituir un soviet, eso creo que es evidentísimo, vamos, además. Yo no lo veo evidentísimo. Bueno, pues yo sí lo digo porque Lenin es justo, le iba a decir, si le llaman el Lenin español, pues no sé, a lo mejor era un liberal, pero bueno, en fin, vale, lo aceptamos todo. Yo creo que ya estamos entrando un poco en una situación un poco rara, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que el Partido Comunista va cambiando con el paso del tiempo. Yo lo he aludido, el eurocomunismo, hay una obra de Santiago Carrello, yo recomiendo su lectura, y luego el Partido Comunista, en gran medida, tragándose muchas contradicciones, se alinea, contraria a su circa Aden, que diría un clásico, con postulados nacionalistas, lo cual rompe completamente con alguna de las ideas soviéticas del centralismo. El centralismo al comunismo se lo ha olvidado, y a la izquierda eso es un anatema, cuando es uno de los pilares esenciales históricos. Pero bueno, esto es así, es cabalgar contradicciones, lo que haga falta. Yo vuelvo a insistir, antifranquismos hubo muchos. Uno de ellos pudo ser ese. A pequeña escala también se intentó, facciones del independentismo o secesionismo vasco trataron de alguna manera, decía una especie de Albania de Occidente, en fin, hubo muchas modulaciones. Entonces, pues digo que son periodos muchísimo más complejos, y hay que atender, ya digo, lo siento, a ideas que excedan los pequeños colectivos, a ideas que se puedan comparar con otras de su escala. Simplemente digo eso. Parece que hemos resuelto ya todas las dudas. Buenas tardes y muchas gracias a los dos por sus aportaciones. Sí que he hecho en falta o quisiera saber su opinión acerca
de esa resistencia o el papel que tuvo la universidad en esa resistencia antifranquista y hasta qué punto esos movimientos estudiantiles fueron influenciados por el Partido Comunista y qué influencia tuvo el comunismo sobre sus estudiantes, si realmente era una influencia comunista o era el hambre o el ansia de hablar de política y era el único foro posible para hacerlo. Gracias. Yo creo que la resistencia universitaria al franquismo es muy tardía. Podemos hablar de los años 60 y, o sea, desde el 42 hasta el 60 y, yo creo que apenas hubo ningún tipo de resistencia en las universidades y fueron lógicamente dirigidas por catedráticos con nombres y apellidos y desde luego la ideología dominante en aquellos momentos en ese movimiento antifranquista era el Partido Comunista, creo, a mi modesto entender. Sí, yo más o menos coincido, es una cosa tardía. Tuve la oportunidad de entrevistar a Enrique Mújica, está en internet la entrevista, si buscáis aparece, y él sí que tuvo contacto con células comunistas. Hay que decir, por cierto, que las cabezas visibles de aquella rebelión, que se recoge en un libro muy interesante, de título muy revelador, Jarraneros y alborotadores, es un libro un clásico, ¿no? Eran distinguidos, hijos de distinguidos dirigentes del régimen. Para que se entienda todo esto que estoy diciendo todo el rato de las resistencias internas y las no internas. Aquello dio paso, porque además se trataba de quitar al seu eran unas luchas en gran medida intestinas que, por cierto, instrumentalizaron a una figura importantísima en todo este periodo de tiempo por su impronta ideológica, que es Ortega y Gasset. Y la famosa frase de cuando van al cementerio y dicen, por fin el viejo ha servido para algo. Entendemos, sabemos al episodio a que nos referimos, ¿no? La muerte de Ortega y Gasset fue un punto casi de detonación, pues de gente que estaba ya, ¿no? que era otra generación también, porque el franquismo, yo no sé si duró, si para bien o para mal duró, pero mucho, pero desde luego el periodo de tiempo dio oportunidad a que diversas generaciones intervinieran a lo largo del mismo, ¿no? Entonces, son esas gentes, es conocido por todos, ¿no? Los Sánchez Dragón, los que estaban implicados en aquello, pues no eran precisamente marginados, que se reunían en criptas en secreto, eran pues gente más o menos que iba a la universidad. Mi padre estaba en un andamio, quiero decir que las cosas iba quien iba a la universidad, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, primero decir que nos hemos ido alejando de lo que era el tema de la resistencia antifranquista. Yo, en primer lugar, querría hacer un matiz sobre José Luis López Aranguren, el cual yo conocí personalmente. Era un cristiano ortodoxo como yo. Y, hombre, yo mucha relación con el Partido Socialista no he tenido, pero sí bastante. No creo que fuera ideólogo del Partido Socialista. José Luis López Aranguren era un liberal cristiano y de ahí no pasaba. Eso, quería hacer este matiz. Segundo, hay que hablar de la importancia del mundo cristiano en la resistencia antifranquista. Yo era de la JOZ, y a los 15 años estuve en la clandestinidad. Y sí que sirvió. Es decir, primero sirvió para que la mayoría de las organizaciones y partidos de la izquierda, si se pudieron formar, y no hablo del Partido Comunista, que es aparte, pero podemos hablar del movimiento comunista, de la OMT, etcétera, etcétera, etcétera. Fue gracias a los grupos de cristianos que los metimos dentro de esas organizaciones y las potenciamos. Y sí que se contribuyó a, no sé, pues a renacer pues, una utopía para acabar con la dictadura de Franco, porque realmente, si desde el mundo cristiano se veía que no era buena, más era la realidad de los años que comenta Javier, y eso mi padre me lo comentaba, y es, por ejemplo, en el colegio que hay en la calle Pedro de Luna ahora, que hay ahora ahí al lado de la calle Pedro de Luna, no sé cómo se llama ese colegio, mi padre me decía que un día apareció una bandera republicana en el mástil del colegio. Y entonces fue la policía franquista, y dijeron que sin cojones había hecho aquello, que se iban a buscarlo. Al día siguiente, en las aceras de la Avenida de Madrid, amanecieron filas de fusilados. Porque fue una manera, fue una manera, eso está escrito. ¿Pero de qué año? ¿O fue una manera de ir buscando al culpable. Pero lo curioso del caso es que el conserje del colegio,
cuando se estaba muriendo, confesó que él había sido el que había colgado la bandera republicana. Con esto quiero decir que se han dado unas circunstancias dentro de lo que era la resistencia antifranquista, tanto, como decía Javier, aquellos años al ministro de Gobernación lo comparaban con Hitler, por ejemplo. Quiero decirte, de baja intensidad, pero a ver, la resistencia antifranquista de más intensidad, que es cuando empieza el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, también se da por esto que os he comentado. Es decir, a mí eso no se me olvidó nunca. Y yo sigo siendo un cristiano heterodoxo, pero también he estado en la clandestinidad muchos años y he sufrido también la represión del franquismo. Por lo tanto, no sé, quiero decir que cada uno lo ve desde su punto de vista, pero sí hay cosas que son generales. Y lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, en el aspecto mío, el tema del mundo cristiano, que parece que los cristianos no tenían que haber sido revolucionarios, y lo fueron. Yo lo he dicho. Y para mí, que cuanto más ahondo en la cuestión, más veo que la verdadera oposición al franquismo se hizo desde la Iglesia. No, vamos a ver, el confesor de Franco acabó en el pozo del tío Raimundo. Coño, vamos a decir las cosas porque había que embridar también al comunismo, porque es que si no la Iglesia estaría en la luna, quiero decir. No hay, es decir, cuando nos metemos en la asamblea y la Iglesia... ¿Claro? Los curas rojos, los famosos... Bueno, es que Iglesia es todo, claro. Los curas rojos tuvieron una importancia absoluta. Otros, es que yo he dicho que no tenemos aquí hay muchísimos factores, voy a poner otros sobre la mesa. El Frente de Liberación Popular, el Felipe, cristianos. Usted estuvo en el Felipe, ¿verdad? Se nota, claro, efectivamente. No, se nota porque se nota. Vamos a ver, la oposición al franquismo se hizo desde la Iglesia muy poderosa. Y voy a hacer una pequeña revelación. El último ministro que quedaba del franquismo murió hace un año por ahí, Fernando Suárez. Yo tuve oportunidad de visitarle porque estuve indagando acerca del Instituto Español de Migración, porque me interesa ese tema, ¿no? Me interesa y claro, la diferencia entre los inmigrantes... Ahora cuando todo está relacionado con todo, según dicen, y es mentira, claro, España es un país de migrantes. Bueno, perdón, es que es muy diferente ir canalizado a través de un instituto que ir dentro de las mafias. Esto por hacer un pequeño excurso. Pero me dijo Fernando Suárez lo siguiente, dice... Franco, al cual yo traté en los últimos tiempos de su vida, estaba profundamente decepcionado con grandes sectores de la Iglesia española, a la cual, creo que en esto estamos de acuerdo, salvó la vida, literalmente, la vida. Y movimientos contestatarios, pero por muchas razones muy lógicas, entre otras cosas, porque la Iglesia no tiene por qué converger con los planes y programas del Estado, desde su propia fundación, como es lógico y normal. Y entonces, la oposición al franquismo se hizo en gran medida desde ambientes clericales y eclesiásticos. Y no hablo solo de sacristías vascas, que también podríamos hablar. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería lo primero agradecerles a los dos la exposición que han hecho en base a sus ideas. Sí que quería comentarles en relación, hablando un poco de lo que es resistencia antifranquista, ¿podríamos hablar en la política actual de un arma política, seguir hablando del franquismo como se está haciendo y seguir hablando de una resistencia antifranquista después ya de tantísimos años? Muchas gracias. Yo voy a responder yo. Eso es fantasear. Es como si yo digo, soy de la resistencia ateniense. Pues bueno, pues muy bien. Me disfrazo el día que me toque. Hoy no hay ni franquismo ni antifranquismo. En la historia hay rupturas. Y claro, yo he hablado de la continuidad, pero ya el desarrollo nos aleja tanto de aquel mundo que, bueno, en fin, aún reconociendo que muchas de las estructuras estatales poderosas se hicieron durante el franquismo, cosa que nos llevaría a otro debate que lo dejarnos para otro día. Bueno, tantas no. Hombre, alguna. Pero, en fin, algunas sí. Lo digo yo. Pero eso es un debate político. Quiero decir que esto es como antes ha surgido también alguna otra cuestión similar. Hay quien opina de una manera y quien opina de otra. Por lo tanto, si nos enzarzamos aquí en este tipo de cuestiones, nos podrían dar aquí las 12 de la noche. O sea que no sé si a Sergio los demás funcionarios de la casa le tendrán están mirando esto en cuenta. Muchísimas gracias, Javier, Iván, presidenta, diputados, diputadas, amigos. Estamos ya en el límite de nuestra conversación de resistencias antifranquistas, las nuevas aportaciones.
Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este ciclo, sobre todo a ellos dos, que han elevado el tono de la conversación. Ha sido muy, muy interesante lo que hemos escuchado de su boca. Y sobre todo quiero invitarles a la próxima conversación, que será el 15 de octubre, Pasado del Pilar, y en este caso será el cine aragonés, el protagonismo, sobre todo con Jorge Macipe, Gabriel Sopeña y Amelia Hernández. Muchísimas gracias de verdad, Javier, Iván, público, y les esperamos en las siguientes conversaciones. Aquellos que quieran recibir información de actividades culturales del gestor, tienen afuera un papelito, rellenen, les informaremos de nuestras actividades. Muchas gracias, presidenta. Buenas noches.